¿Por qué millones están abandonando el cristianismo, el ateísmo, el liberalismo? Están abandonando las ideologías con las cuales han crecido, les han enseñado de pequeños por el Islam. Están abandonando lo que han conocido durante toda su vida por el Islam, la religión más atacada. Y bueno, vean el antes y el después de la que iba a ser la nueva mezquita de Piera en Barcelona. La religión contra la cual se hace deliberadamente más propaganda contra ella, contra la cual se inventan más mentiras con el único objetivo de alejar a la gente de ella. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué, a pesar de intentar hacer creer a la gente que el Islam es una religión machista, misógina, que oprime a las mujeres, 3 de cada 4 de estas personas que están convirtiéndose, están regresando, están entrando al Islam? ¿Por qué 3 de cada 4 son mujeres? ¿Por qué se están vendiendo las iglesias para convertirlas en mezquitas? ¿Por qué las iglesias están cada día más vacías y las mezquitas están cada día más llenas? ¿Por qué el Islam es la religión que más rápido está creciendo por tasa de conversión, no por tasa de natalidad? ¿Y por qué el cristianismo lo están abandonando en masas? Es la religión que más gente está abandonando. Sigue mirando porque no conoces lo que hay detrás de todo esto. Las masas están empezando a entrar al Islam en números récord en Europa, en América del Norte, Latina, Asia, por todo el mundo. La gente está en masa entrando a la religión del Islam. Gente como yo, que he nacido en una familia cristiana, en un país cristiano, y sin embargo, a pesar de ser una decisión que sabía que no le iba a gustar a mi familia y que no es algo muy popular en la sociedad de mi alrededor, decidí hacerme musulmán. Gente de todos los orígenes y todas las creencias están entrando al Islam, pero este vídeo específicamente lo voy a dedicar al cristianismo porque es de donde vengo yo. Son los más cercanos a los musulmanes y los que más están despertando día a día. Y mi objetivo con este vídeo no es entrar en detalle en todo lo que voy a decir. Tengo otros vídeos hablando de eso, sino exponerte a ti que estás mirando los motivos de estos cambios demográficos para que luego tú puedas y investigues por tu propia cuenta. Ciertamente no es difícil llegar a la verdad, como Dios Todopoderoso dice en su sagrado libro, la última revelación para toda la humanidad hasta el día del juicio. La verdad y la falsedad se han distinguido claramente, se distinguen claramente. Distinguir la verdad de la falsedad es como distinguir el sol de la luna. Todo el mundo lo puede hacer fácilmente y no cuesta mucho. Y este es el motivo por el cual están habiendo estos cambios demográficos. Hoy que estamos en la era de la información, que lo tenemos todo a un clic de distancia, es más fácil que nunca encontrar la información que uno requiere para darse cuenta de la verdad. Y voy a primero empezar a hablar por qué la gente está abandonando en masa el cristianismo, y después voy a hablar de por qué están entrando al Islam. Para los cristianos en específico, las dos cosas van atadas, porque a la que una persona empieza a interesarse más por Dios, porque seamos sinceros, la mayoría de cristianos son como era yo, cristianos por nombre, por que tu familia es cristiana, o así se anomenan, porque tus abuelos eran cristianos, porque vives en un país cristiano, pero en realidad tienes poca idea de lo que dice la Biblia, de lo que dice el cristianismo. La verdad es que la mayoría de los cristianos, si hablas con ellos, encuentras que en realidad son agnósticos. Sí, bueno, es posible, no lo sé. Encuentras que ni siquiera saben lo que dice la doctrina oficial del cristianismo, la Trinidad, un Dios, que son 3 personas, las 3 personas son coeternas, coiguales y no son la misma, pero son uno a la vez. La mayoría de los cristianos, cuando piensan en Dios, no se imaginan ni a Jesús, se imaginan al Dios al que nadie ha visto ni nadie puede ver. ¿Ves una gran diferencia entre lo que la gente sabe y lo que enseña el cristianismo? Y hay una gran diferencia entre lo que enseña el cristianismo y lo que dice la Biblia, que en teoría es el libro en el que está basado. Por eso cuando la gente cristiana, que la grandísima mayoría no practica ni más bien saben extremadamente poco sobre su religión, los que se interesan más sobre Dios o los que empiezan a escuchar sobre el Islam les parece interesante, entonces empiezan a buscar en su propia religión y se dan cuenta de que esto es imposible de que provenga de Dios. Por eso es la religión que más gente está abandonando.
porque es factualmente imposible. No es mi opinión, sino es que son los hechos. Y podría hablar de muchísimas cosas, pero vamos a ir a la raíz de todo. ¿Por qué el cristianismo es factualmente imposible que provenga de Dios? Si vamos directamente a la Biblia, nos encargamos de este problema de raíz, porque podemos hablar de muchas cosas, pero si la Biblia no proviene de Dios, el cristianismo por extensión tampoco proviene de Dios. ¿Cuál cristianismo te estarás preguntando? Cualquiera de las 35.000 diferentes sectas que hay, no según yo, sino según el Instituto de Estudios Cristianos estadounidense. Te preguntarás, ¿cómo es posible que haya 35.000 sectas? Pues porque hay casi el mismo número de Biblias. Para empezar, ¿cómo puede ser la Biblia un libro de Dios si hay miles de versiones diferentes? Hay diferentes versiones por diferente secta de cristianismo. Los ortodoxos creen en una Biblia que tiene 81 libros dentro. Los católicos creen en una Biblia que tiene 73 libros dentro. Los protestantes creen en una Biblia que tiene 66 libros dentro. Y todos dicen que la suya es la verdadera y la otra es la falsa. Y aunque vayamos dentro de las mismas subsectas de cristianismo, dentro de las mismas subcategorías de diferentes números de libros que contiene cada Biblia, encontramos que hay centenares, si es que no miles, de versiones diferentes dentro de la propia versión. Cogiendo la de los protestantes, que es la que todos tienen en común, los 66 libros, encontramos Biblias con versos que no están, versos que han sido añadidos, versos que han sido quitados, docenas de versos, estamos hablando capítulos enteros que no existen dentro de una misma Biblia, de las diferentes versiones. Porque han encontrado que estos versos han sido añadidos a partir del siglo XV, como el popular verso que la gente utiliza para la Trinidad, que tampoco explica la Trinidad como es la doctrina cristiana oficial, pero dicen que hay tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y estos tres son uno. Pues este verso, en la Nueva Versión Internacional y en otras Biblias, lo han quitado porque no se encuentra en ningún manuscrito del Nuevo Testamento anterior al siglo XV. O sea, en el siglo XV, para meter sus creencias que vienen fuera del libro adentro, han añadido versos. Y estos versos ahora los han quitado porque dicen que no existe ningún manuscrito en los primeros 1500 años después de Jesús que contenga este verso. Es un verso inventado. Y de estos versos hay docenas y docenas. Entonces, para empezar, un libro que tiene más de 1000 versiones diferentes, no traducciones, versiones con diferentes versos dentro, estos son versiones, no puede provenir de Dios. Porque de los miles, ¿cuál es el que proviene de Dios? La respuesta es ninguno, porque si vamos a los manuscritos en los cuales está basado el Nuevo Testamento, hay 6000 manuscritos diferentes. Y de 6000 manuscritos diferentes no hay ni dos que son iguales. Ahora imagínate, un libro recopilado de 6000 manuscritos, que todos estos manuscritos no hay ni dos que sean iguales. No hay ni dos manuscritos iguales de 6000. Pero esto es solo el principio. El 93% de los manuscritos que llaman originales, que vamos a entrar en ello, que no tienen nada de original, el 93% son del siglo VIII en adelante. O sea, casi escritos 1000 años después del hombre, de Jesús, en un idioma que él no hablaba, por gente anónima, que están casi un milenio separados del hombre. Y lo más temprano que hay escrito, manuscrito completo del Nuevo Testamento, es del siglo IV. El Codex Sinaiticus y el Codex Vaticanus son los dos primeros manuscritos completos o casi completos del Nuevo Testamento, escrito por personas anónimas que nunca conocieron a Jesús, nunca conocieron a la gente que conocía a Jesús, y están 400 años separados de Jesús, escribiendo en un idioma que Jesús no hablaba, y lleno de contradicciones. Aparte de que de los 6000 no hay ni dos iguales, está llenos de contradicciones. Los manuscritos únicos tienen contradicciones en ellos mismos, en un solo manuscrito, y contradicciones en todos. Según los eruditos cristianos, no es una conspiración musulmana. Según eruditos como Bart Ehrman, Bruce Metzger, tienen libros escritos sobre esto. Bart Ehrman, en su libro Jesús no dijo eso, quién y cuándo y por qué se cambió la Biblia. Es aproximadamente el título completo. En la página 126 dice que entre los 6000 diferentes manuscritos del Nuevo Testamento hay aproximadamente 400.000 discrepancias. Hay aproximadamente 400.000 contradicciones. Y tú pensarás, pero ¿cómo es posible esto, Abdullah? ¿Cómo va a haber 400.000 contradicciones en un libro y alguien se atreva a decir que esto proviene de Dios? Por favor. Además, que el Nuevo Testamento tiene alrededor de 100.000 palabras. ¿Cómo va a haber más contradicciones que palabras? Pues sí, exactamente esto es lo que dice Bart Ehrman, que por cada palabra hay 4 variantes diferentes. Es decir, que es todo totalmente fabricado. Por cada palabra hay 4
contradicciones. Y luego un grupo de personas como tú y como yo, imperfectas, personas deficientes, se han reunido y han decidido cuál es la palabra de Dios y cuál no. Y el resultado final son estos miles de libros diferentes llamados Biblia, que todos cogen los versos que a ellos más les interesan. O ellos dicen que son los originales. ¿Cuánto de original puede ser un texto escrito 400 años después de una persona, hablando de su vida, ni siquiera en el mismo idioma que él? Juzgadlo por vosotros mismos. Y el resultado es que igualmente hay docenas y docenas y docenas de contradicciones en este libro, después de todo el filtro que ha pasado. Es que Bart Ehrman literalmente dice que es que aun con los avances de la tecnología, y lo avanzada que es la tecnología hoy en día, nadie ha podido calcular exactamente cuántas contradicciones hay de tantas que son. Ni siquiera la inteligencia artificial lo puede hacer, ¿lo entiendes o no? Por eso te encuentras cosas como que Mateo y Lucas te explican que Judas murió de dos maneras diferentes y hizo dos cosas diferentes con el dinero que obtuvo por su crimen. Uno te dice que se sintió culpable del crimen que hizo de traicionar a Jesús y tiró el dinero y se fue y se ahorcó. Y el otro te dice que no, Judas con el dinero que obtuvo por su crimen compró un campo y fue en este campo y se cayó de cabeza y así se murió. Y una persona no puede morir de dos maneras diferentes. La genealogía de Jesús, según uno tiene, si no recuerdo mal, 41 generaciones entre Jesús y David, y otro tiene 26 generaciones entre Jesús y David. Y de todos los nombres de los supuestos antepasados de Jesús, ni dos son iguales. Todos empiezan diciendo que esta es la genealogía de Jesús, hijo de José, hijo de Elí. Y el otro empieza diciendo que esto es de Jesús, hijo de José, hijo de... Y te da otro nombre diferente. Y todos los nombres son diferentes. Los cristianos luego te dicen, no, es que uno es la genealogía de María, el otro es la genealogía de José. Pero es que el libro no dice eso. El libro dice que los dos son la genealogía de José. Entonces lo que encontramos es un libro que carece de cualquier tipo de fiabilidad, escrito por personas que nunca conocieron a Jesús, personas anónimas que se les ha puesto un nombre, pero hasta los eruditos cristianos mismos te dicen que ni Juan escribió Juan, ni Marcos escribió Marcos, ni Lucas escribió Lucas, ni Mateo escribió Mateo, y que todos copiaban de Marcos. Y bueno, cuando te pones a mirar, el cristianismo se desmiente en unos pocos minutos. Y cuanto más investigas, más entras en el espiral decadente sin fin, y cuanto más investigas, más te das cuenta de que esto no proviene de Dios. Y luego, cuando la gente se interesa por el Islam, por eso es tan atacado y hay tanta propaganda contra él, porque quieren que la gente lo rechace directamente, sin que no miren lo que dice el libro, que no investiguen sobre el Islam, que lo rechacen por defecto, porque si la gente investiga, luego terminan testificando que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su último mensajero. Toda la gente termina diciendo lo mismo. Por eso aceptan el Islam. Este libro es imposible que provenga de otro que no sea Dios. Este libro es imposible que lo haya escrito, se lo haya inventado una persona hace 1400 años, cuando es imposible, ni siquiera la inteligencia artificial lo puede hacer hoy en día. Ya olvídate de un hombre en medio del desierto que no sabía ni leer ni escribir hace 1400 años. Es imposible que un hombre te diga todo lo que va a pasar en el futuro con precisión y que pase tal cual lo ha dicho. Es imposible que todo este conocimiento que se está descubriendo hoy en día esté escrito en un libro de hace 1500 años que te dice ser proveniente de Dios, que te dice que es la última revelación para toda la humanidad, que te dice que no es nada nuevo, que es el mismo mensaje con el cual han venido todos los profetas. Allah le reveló el Evangelio a Jesús, le reveló la Torá a Moisés, le reveló los Salmos a David, etcétera, etcétera, hasta Adam. El mensaje del Islam es muy simple, porque ¿para qué Dios te iba a enviar un mensaje complejo que nadie entiende, como la Trinidad, que nadie la sabe explicar, que tampoco está en el libro, que cuando entender que solo hay un creador y que ha enviado muchos profetas, todos con el mismo mensaje de sometimiento a su voluntad, es algo tan sencillo que puede entender un niño de 3 años, puede entender una abuela de 80. La propia Biblia dice que Dios no es el autor de confusión, pero sin embargo, las miles de versiones de la Biblia, todas las contradicciones y las 35.000 o más de 35.000 sectas que hay a resultado de ello, parecen ser el más alto grado de confusión. En cambio, en el Islam no hay confusión, es sencillo. Todos los musulmanes creemos que solo hay un Dios, solo hay un Corán que está preservado oralmente. Y también hay manuscritos del tiempo del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, está preservado hasta el día de hoy. Todos los musulmanes creemos en un Corán y en un Dios, y que Muhammad es su último profeta. Es un mensaje fácil y creemos en todos los profetas anteriores y todas las revelaciones anteriores. Y el Corán nos esclarece lo que sucede. Dice la gente del libro, es decir, los cristianos y los judíos, han transgiversado las escrituras, las han corrompido, han quitado cosas que había en ellas, han añadido otras, lo han escrito con sus propias manos y dicen esto proviene de Allah. Y también nos dice, si este libro, haciendo referencia al Corán, proviniera de otro que no fuera Dios,
Si proviene de otro que no fuera Dios, encontraríais en él numerosas contradicciones, como por ejemplo las 400.000 que hay entre los manuscritos de la Biblia, solo del Nuevo Testamento. Si entramos en el Antiguo es aún peor. No hay ningún manuscrito hasta 2000 años después de Moisés, de la Torá, por ejemplo. Y se empieza a contradecir desde la primera página, donde, según Génesis, la primera página, Dios creó primero los animales y después el hombre. Y después, en Génesis 2, te dice que, en la segunda página, te dice que primero creó los hombres y luego, para que no estuviera solo el hombre, después creó el animal para que le hiciera compañía. O sea, desde la primera página empiezan las contradicciones. Y el Corán nos lo esclarece todo, nos dice, han distorsionado las escrituras, las han cambiado, se puede comprobar hoy en día, y os revelo este Corán, que es la última revelación para toda la humanidad. Por eso Dios promete que lo va a conservar, no va a dejar que se corrompa, y te da las pruebas, porque el Islam, yo acepté el Islam, y la gente está aceptando el Islam porque es la única religión que no requiere fe ciega, simplemente requiere que seas sincero contigo mismo, y que lo mires, que veas las pruebas. Dios te da miles de pruebas en el Corán, en la Sunna, en todos los milagros, todo el conocimiento que sobrepasa hace 1400 años y hoy. Aprovecho para decir, suscribíos al canal porque dentro de poco voy a hacer una serie de los milagros del Corán. Hay miles y miles y miles. Ya tengo un vídeo hablando por encima ligeramente un poco de ello, pero vamos a entrar más en profundidad. Pero es por eso que la gente está abandonando en masas el cristianismo y están entrando en masas al Islam. Por eso la gente de conocimiento, cristianos de los más altos rangos, de las jerarquías que tienen, de todas las denominaciones, ortodoxos, católicos, protestantes, curas, sacerdotes, obispos, están abandonando el cristianismo y haciéndose musulmanes. ¿Por qué la gente de conocimiento cristiana está haciendo esto? Pero al revés, no existe gente de conocimiento sabios, ulama, musulmanes que se vayan a otras religiones. Porque la verdad y la falsedad se distinguen claramente. Los únicos que supuestamente son ex musulmanes, encuentras a 2, 3 contados en redes sociales que les haces las preguntas más básicas sobre el Islam y no te saben ni recitar Sura Fatiha, no saben ni lo más básico del Islam. Y muchos son fraudes, son gente que se hacen pasar por musulmanes, porque así de desesperados están con la propaganda contra el Islam. Los supuestos ex musulmanes, que también voy a hacer un vídeo exponiéndolos, son tan falsos como un ex cristiano que le preguntas, ¿no crees en Jesús? ¿Qué es lo que te hizo no creer en Jesús? Y te dice, ¿quién es Jesús? O sea, ¿cómo va a ser una persona cristiana si no conoce a Jesús? Pues estos son los mismos casos. Y hay 4 contados. ¿Por qué? La gente está entrando al Islam pero no están saliendo. ¿Por qué? ¿Por qué 3 de cada 4 son mujeres? Ya te he contestado la pregunta. La verdad se distingue claramente de la falsedad. Sígueme y inshallah vamos a ser ganadores en esta vida y en la más importante, la vida verdadera, la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.